Hola amigos del ajedrez, traemos hoy curso gratis de los clásicos, mayoría de peones ganadora en la Caro-Kann. En la apertura queda establecida rápidamente una estructura de peones donde el blanco tiene una mayoría móvil en el ala de dama, mientras que la mayoría negra en el ala de rey cuenta con peones doblados. A cambio, las negras logran movilizar las piezas rápidamente, pero deben jugar con mucho cuidado para no llevar el juego al final. Naidoo aprovecha magistralmente este elemento estratégico para ganar. El juego comenzó con E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, caballo F6, caballo por F6, jaque, E por F6. Alfil C4, alfil D6. También las negras pueden elegir la alternativa alfil E7. Siguiendo la partida con alfil D6, el blanco dio un jaque con dama E2 y ahora se cubrió con el alfil. Después de dama E7, el final sería inferior, pero no definitivamente perdido. Con todo, las negras deben probar fortuna en el medio juego. Después de dama por E7, jaque, rey por E7 y caballo E2, la posición es aproximadamente igual, pero el negro tiene que demostrar esa igualdad y luchar contra la mayoría blanca en el ala de dama. Por eso decidieron retroceder con el alfil E7 y jugar el medio juego con las damas en el tablero. Dama H5. La continuación que sigue, caballo F3, enroque, torre 8 y torre E1, establece una lucha aproximadamente igual. Todavía hay muchas piezas en el tablero para poder definir una ventaja para uno u otro jugador. Seguimos en esta posición con dama H5 y G6. Otra alternativa contra dama H5 es enroque, caballo E2 y C5, que es una continuación digna de tenerse en cuenta y no debilita las casillas negras del ala de rey como ocurrió con G6 y ahora la dama se retira a D1. Se ha jugado en este momento también dama H4, enroque. Hasta aquí la partida con relativo equilibrio entre Smith y Morning en Weimar en el año 1968, que culminó en tablas en 41 movimientos, donde se debió jugar ahora C3 con igualdad. Siguiendo con la retirada de la dama D1, el negro se enrocó y caballo F3. Caballo D7. Las negras podían seleccionar el desarrollo alfil G4, a lo que podría seguir enroque con buen juego del blanco por su mayoría de peones como en casi toda la partida, pero las negras mantienen un sólido desarrollo. La lucha estaría aproximadamente igual. La captura del peón central estaría compensada sobradamente en la siguiente línea. Después de alfil por F3, dama por F3, dama por D4, torre E1. Dama por C4 y torre por E7, el blanco está claramente mejor. Su alfil es peligroso contra el enroque negro que tiene debilitadas las casillas negras. Los peones de F6 y B7 están atacados. La torre en séptima realmente es bastante fuerte e impide el desarrollo del caballo a D7. Siguiendo con ese desarrollo del caballo D7, el blanco se enrocó y caballo B6. Ataca el alfil que se retiró a B3 y torre E8. H3. Para restringir al alfil dama de las negras que se encuentra en C8. Ahora siguieron con alfil F8. La idea es retomar con la torre sin debilitar el peón D6 al capturar con el peón, como ocurriría en la variante siguiente, donde jugarían directamente el desarrollo alfil E6, alfil por E6 y F por E6. Esto
se cambia el peón doblado por un peón retrasado. Por lo tanto, decidieron retirar el alfil a F8, torre E1, alfil F5. El cambio de pieza es favorable a las blancas, por eso el cambio de alfiles con el desarrollo alfil E6, alfil por E6, torre por E6, torre por E6, F por E6 y dama E2 crea una debilidad en el peón de E6 que puede causar dificultades a las negras, quienes habían jugado alfil F5, torre por E8, dama por E8, C4, movilizando la mayoría de peones centrales. Torre D8, alfil E3, alfil E4, dama E2, alfil G7. Ambos bandos se han dedicado a reagrupar sus piezas. El blanco continúa con la movilización de su pieza pesada restante, torre D1, alfil por F3. Ceder la pareja de alfiles es un inconveniente para las negras. Ellas tal vez temían algún peligro sobre el alfil, pero esto es virtual. Mejor era, en lugar de ese cambio, H6, caballo D2 y alfil F5. Pero después de este cambio y dama por F3, las blancas poseen una pareja de alfiles en una posición abierta. Ahora jugaron F5. La ventaja del blanco es bastante clara. Detengámonos aquí para analizar esta posición. Las blancas tienen ahora dos ventajas, la mayoría de peones y los dos alfiles. Ninguna de ellas sola sería suficiente para ganar, pero las dos juntas son casi irresistibles. Las negras, por su parte, no tienen compensación. Tendrán que esperar los acontecimientos. De este modo, las blancas tienen en realidad dos metas estratégicas: debilitar a los peones del flanco de dama y preparar un ataque contra el rey. A4, un buen movimiento, amenazando con el avance de este peón. Recordemos que este es un patrón típico para ganar espacio a costa del caballo de B6. El negro respondió con dama E4. Decide probar fortuna en el final de partida con el cambio de dama, pero esto los lleva a un final perdedor. La mayoría central del blanco permitirá pasar un peón en D5 que restringirá mucho al negro, unido a la actividad de los dos alfiles. Era necesario en este momento contra A4 frenar dicho peón con A5 para que A4 no gane más espacio en el ala de dama. Después de dama E4, la esperanza de las negras es, tras dama por E4, F por E4, desdoblar los peones. Las negras lo han hecho, pero a elevado precio. Será difícil movilizar su mayoría de peones en el centro y en el flanco de rey. Ahora siguió la jugada A5, ganando espacio en el ala de dama y caballo D7. Una jugada dudosa que empeora aún más la posición. Contra A5, algo mejor parece la retirada caballo C8 que defiende el peón de A7 y podría bloquear en un futuro el peón de D5 blanco en la casilla de D6. Algo que no ocurre con la retirada del caballo a D7. Ahora siguió D5 y C5. Esto es prácticamente forzado. El peón pasado en D5 se convertirá rápidamente en un arma peligrosa para las blancas. En caso de capturar el peón de B2 con alfil por B2, seguiría D por C6 y esto sería demoledor. Después de B por C6, alfil por A7, la ventaja es más que ganadora. Posición ganada. El peón de A5 ahora es muy peligroso. Pero sigamos con C5, a lo que continúa el blanco con la fuerte jugada alfil A4 y caballo E5. Si, por ejemplo, se sigue con la variante de captura alfil por B2, entonces sigue torre B1, que gana con la entrada de la torre en la casilla B7. No solo recupera el peón de B7, sino que está en peligro el peón de A7 y el de C5. La otra alternativa a caballo E5 era, en su lugar,
jugar B6, pero a esto sigue el ataque a la cadena de peones para darle movilidad a los peones de C4 y D5 con B4, C por B4, alfil por D7, torre por D7, A por B6, A por B6, alfil por B6, B3 y C5, donde los peones de las blancas se imponen rápidamente. Caballo E5 fue respondido con alfil por C5, caballo por C4, alfil E7. El empuje del peón pasado, apoyado por los alfiles, deja a las negras sin defensa, quienes jugaron ahora torre A8 y D6, el decisivo peón extra. Nótese que aunque las negras desdoblaron sus peones, no tienen tiempo para usarlo. El negro respondió con alfil F8 intentando deshacerse de la pareja de alfiles B3. El final abunda en bonitas combinaciones. El negro respondió ahora con caballo B2. La otra jugada era capturar el peón con caballo por A5 y después de alfil F6 se amenaza D7 ganando la torre, por lo que tendrían que entregar el alfil y todo está perdido ante la amenaza D7 y D8. Habría que entregar este alfil por el peón. Tras caballo B2 siguió torre C1, amenazando D7 y torre C8, contra lo que no hay defensa satisfactoria, caballo por A4. Si se hubiese jugado alfil por E7, D por E7, caballo por A4, entonces un movimiento táctico muy bonito con torre D1 decide la partida inmediatamente. Y si en lugar de caballo por A4 hubiesen respondido ahora rey G7, igualmente sigue D7, alfil por E7 y torre C8 decidiendo la partida rápidamente. Pero sigamos con la jugada del juego que realizó el gran maestro Stallberg, caballo por A4, y Naidoo ignoró esa captura jugando D7. A pesar de todo, no es necesario recuperar el caballo. Alfil por E7, torre C8 jaque, y aquí las negras abandonan, dado que después de rey por G7 sigue B por A4, recuperando la pieza y la torre de A8 será capturada, o de lo contrario tiene que permitir la promoción del peón. Además, después de ser capturada la torre de A8, el alfil también va a desaparecer tras la promoción del peón a D8. Una partida muy instructiva del gran Miguel Naidoo, quien se decía o leía en alguna oportunidad en una revista cubana, Jaque Mate, donde decía: el viejo Naidoo se queda joven para siempre. Una hermosa partida estratégica digna de tenerse en cuenta. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!